Después les voy a compartir, esperen, lo voy a hacer primero porque si no después no voy a poder. Voy a compartir porque hay mucha por ahí escrita, así que les voy a poner ahí en el link de Zoom, espérenme, en el chat de Zoom, pero estoy lenta hoy. Enlace, ¿Querés que copiar. comparta algo yo? No, no, ya está. Voy a poner el enlace para que si quieren después puedan volver a entrar a las diapositivas, porque hay unos Ah, cuantos que por ahí. Si quieren volver sobre eso, bien, ahí estamos. Bueno, estamos grabando, ¿no? Bien. sí, sí, sí. Bueno, un poco queríamos también ponernos un poquito a pensar sobre comprensión lectora, retomando algunas cosas que en otras oportunidades hemos dicho, pero adentrándonos en una forma de pensar, de organizar la información. Ustedes saben que a mí me gusta mucho la manera de organizar información de los autores de Corwin, en este caso Fisher y Frey, otra vez. Entonces, cómo nos dan un andamiaje para poder pensar en lo que hace a comprensión lectora integrando distintos aspectos, ¿no? Para eso quiero primero retomar algunos decires de Valeria Busamra en su libro La ciencia de la lectura. Este azulcito lo súper recomiendo si todavía no lo leyeron, es muy, muy lindo, muy bueno. Y ella dice, ¿qué hacemos cuando comprendemos un texto? En realidad, cuando estamos comprendiendo un texto, estamos haciendo mucho más que lo que suena comprender un texto. Estamos construyendo un modelo de ese texto, un modelo mental de ese texto, y estamos dialogando con nosotros mismos. Estamos dialogando con lo que sabemos, estamos dialogando con lo que sentimos, estamos dialogando con las creencias que tenemos, estamos dialogando con lo que sabemos que otros piensan sobre eso que estamos leyendo. Entonces, la verdad es que al momento de leer y comprender un texto hay un montón de cosas que se están poniendo en juego. Y por supuesto que para que todo eso sea posible y ocurra en su mejor forma, decodificar es imprescindible. La fluidez lectora es imprescindible. Y aún en personas, una de las cosas que me interpeló del libro de Fisher y Frey es que ellos plantean que aún en personas adolescentes con dificultades de fluidez lectora, es necesario trabajar fluidez si queremos mejorar la comprensión. Nosotros muchas veces, frente a el haberse cerrado el periodo de especial sensibilidad para la alfabetización, decimos cuando nos encontramos con alguien de 15 o 16 años que tiene menor fluidez lectora y tenemos que trabajar comprensión, decimos, bueno, vayamos poniendo el foco sobre todo en comprensión, no nos orientemos tanto a fluidez. Bueno, parece que no es del todo inteligente tomar esa decisión. Decodificar no alcanza, la fluidez es más que la decodificación y entonces muchas veces estas personas que ya han desarrollado aparentemente capacidad de alfabetizarse, tienen todavía una lectura que no es suficientemente fluida como para sostener en su mundo interno, en su mente, esta actividad de construir ese modelo mental. Yo voy a aprovechar, discúlpenme que cambio, pero se me acaba de ocurrir, para hacerles escuchar un audio. El otro día en nuestro chat de evaluación, a nosotros las psicopedagogas nos pasa que siempre escuchamos leer a personas que no leen bien. Entonces, a veces perdemos de vista qué significa y muchas veces a ojo cometemos la imprudencia
de creer que algo que estamos escuchando efectivamente representa a alguien que puede leer. Yo les voy a hacer escuchar un par de audios que nos facilitó una de las personas del equipo que hace screenings en un colegio, y lo que van a escuchar es la lectura de un texto por dos personas que están en segundo grado. Septiembre, segundo grado. De Marta. Ella cumple 7 años. Todos sus amigos le traen muchos regalos. Ella está muy contenta. Su mamá prepara una torta grande con 7 velitas. Marta invita a Marcela, Julia y a Valentina para compartir un día divertido. Son muy amigas y les encanta jugar juntas. Pasarán un hermoso cumpleaños en el patio de su casa. Voy con el segundo, también segundo grado. Hoy es el cumpleaños de Marta. Ella cumple 7 años. Todos sus amigos le traen muchos regalos. Ella está muy contenta. Su mamá prepara una torta grande con 7 velitas. Marta invita a Marcela, Julia y Valentina para compartir un día divertido. Son muy amigas y les encanta jugar juntas. Pasarán un hermoso cumpleaños en el patio de su casa. Hoy es el cumpleaños. Bueno, claramente se puede leer fluido en segundo grado, y cuando decimos fluido decimos fluido. No estamos hablando, sí estamos hablando de un colegio que utiliza herramientas o instrucción explícita al momento de alfabetizar, ¿sí? Entonces, Stanislas Dehaene dice que en entornos donde se habla español y el abordaje es estructurado, los chicos están completamente alfabetizados al final de primer grado. Tenemos chicos de segundo año leyendo de manera completamente fluida. Entonces, lo que tenemos que empezar a entender es, debemos proteger la alfabetización y la fluidez, el desarrollo, el alcance de la fluidez lo más que podamos para pensar en promover la comprensión. Y ya no hay vuelta que darle, tenemos que entender, eso se hace a través de la instrucción explícita y sistemática. Y necesitamos defender esta propuesta para tener cada vez una masa más significativa de chicos que pueden leer y escribir de corrido. ¿Para qué sirve desarrollar la fluidez lectora? Para llegar al leer para aprender. Esta es una de las frases que a mí más me gustan de Valeria. Ella dice, el camino desde aprender a leer hacia leer para aprender. El camino que nos da a usar la lectura como herramienta de incorporación de información, de diálogo, con un montón de cosas que llegan a través de lo escrito, de colaboración para la construcción de ese modelo interno de mundo del que nos habla Stanislas Dehaene en su libro Cómo aprendemos, cuando nos dice aprender es construir un modelo mental de mundo. Y entonces ella dice, la comprensión es un medio para un fin. El aprendizaje de contenidos disciplinares en la escuela, y ahí yo digo biología, geografía, historia, eh, no me sale ahora cómo se decía educación cívica, no me está saliendo, todas las materias que después en secundaria, ¿eh? SPEC, Eso, que formación ética. formación ética y ciudadana, que después de secundaria se constituyen como el camino de conocimiento, apertura y exploración de distintas subáreas del conocimiento. Entonces, el aprendizaje de contenidos disciplinares y, más allá de ellas, el acceso al conocimiento general y, por ende, el crecimiento de nuestro conocimiento del mundo. Entonces, la comprensión lectora es realmente uno de los objetivos más significativos del tránsito por la escolaridad.
Y de la comprensión lectora depende, mejor dicho, y la comprensión lectora depende, no sé por qué ahí se me borró la primera nubecita, va a ser difícil que yo me acuerde lo que decía ahí. La comprensión lectora depende de que tengamos capacidad de entrar en contacto con una serie de cosas que nos van a llevar a que sea posible para nosotros comprender textos. Entender primero que los textos representan palabras, empezar a identificar esas letras, conocerlas y establecer la relación que tiene la letra, el grafema, con el fonema, hacer lo que Consu describía recién, ese camino que permite ir construyendo un vocabulario visual cada vez más grande. En el primer audio, no sé si se dieron cuenta, pero la única palabra que complicó un poquito fue traen, ¿sí? En un contexto de palabras con sílabas directas, la palabra traen, que tiene una sílaba un poco más compleja en estructura, fue la única que complicó la lectura a una chiquita que identificó que tenía que bajar un poquito la velocidad. Y finalmente, al desarrollar la ruta de acceso directo al significado, tenemos la automatización, esa caja de abundante que nos va a permitir leer de manera automática. Y a partir de ahí, poder empezar a pensar en comprender. El primero era aprender a discriminar imágenes en espejo. Y de ahí la importancia significativa de impedir que se asienten tendencias a escribir letras y números al revés. Este piso de fluidez lectora, este piso de automatización, no alcanza para comprender. En realidad, la comprensión exige también que integremos esa automatización a conocimientos previos, algunos que son de orden implícita, por ejemplo, el conocimiento que tenemos de la estructura del lenguaje, y otros que son producto de conocimientos que fueron aprendidos de manera explícita o intencional. El hecho de que leamos para aprender, el hecho de que vayamos aprendiendo y ampliando nuestro vocabulario, el hecho de que tengamos conciencia al momento de leer de los conocimientos previos que tenemos. Entonces, para vos vale que siempre me pedís libros y recomendaciones. La verdad que este me lo había comprado en abril y lo agarré cuando empecé a preparar esta charla y me encantó. Está orientado a adolescencia, pero me parece que es muy bueno en general, más allá de que las actividades que propone tienen que ver directamente con adolescencia. Estos autores acá lo que dicen es, a ver, al momento de pensar en cómo fomentar la comprensión lectora, yo tengo que pensar en lo siguiente. Tengo que pensar en la relación que se establece entre autoeficacia, conocimientos previos o conocimientos generales que tengo y una serie de escalones que me permiten acceder a la comprensión. Empiezan por el reconocimiento de las palabras, por la comprensión o el acceso al significado de esas palabras, que atraviesa lo que se llama análisis de oraciones y que suma lo que es el razonamiento verbal. Entonces ellos tienen en este libro actividades orientadas a promover cada una de estas variables que orientan lo que es la comprensión lectora. Y ellos empiezan por autoeficacia y ellos hacen referencia a cómo la autoeficacia es casi como la carga de batería, ¿no? De todo este proceso. Porque muchas veces los padres y aún los docentes hablan de autoestima, pero no es la autoestima lo que nos hace más difícil ser capaces de leer y comprender. La autoestima es un fenómeno más amplio y no está vinculado con esto directamente, aunque
la experiencia repetida de dificultades asociadas a esto nos puede llegar a impactar en alguna medida en lo que valoramos de nosotros mismos. Pero la autoeficacia, que es mucho más cercana y accesible, creencia que una persona tiene acerca de contar con los medios y los recursos que necesita para llegar a determinada meta. La autoeficacia es muy importante para el aprendizaje, para la autorregulación y para algo más que muchas veces minimizamos, que es la capacidad de aprender, de salir a buscar ayuda. El aprendizaje, la capacidad de comprender un texto, la capacidad de ser funcional en términos académicos, exige que seamos capaces de cometer e identificar los errores que cometemos y salir a buscar ayuda para resolver las situaciones que no estamos pudiendo resolver. Entonces, ¿cómo hacemos para ayudar a los chicos, independientemente de la edad que tengan, a construir una experiencia, una sensación, una percepción de autoeficacia al momento de realizar diferentes cosas? Bueno, lo primero, dicen ellos, es ayudarlos a ser conscientes de hacia dónde están yendo, ¿no? Entonces, cuando nosotros en el contexto del consultorio clasificamos los tipos de sílabas y les explicamos a los chicos que hay sílabas directas y hay sílabas inversas, y ordenamos esas sílabas y les decimos vamos a empezar por las directas, y decimos cosas como, bueno, ahora que ya alcanzaste la lectura de las directas, vamos a dar un paso más y vamos a ir hacia las inversas. Todo eso ayuda a setear metas. Lo segundo, es importante saber si uno tiene los recursos para hacer algo, y si uno no los tiene, el adulto, en este caso, que acompaña a una persona en situación de aprendizaje, tiene que encontrar la manera de otorgarlos. O sea que cuando nosotros damos u otorgamos andamiajes que asistan a la apertura de la zona de desarrollo próximo, estamos trabajando para la autoeficacia. Muchas veces las personas piensan al revés, pero ¿no se va a sentir mal de tener que usar una ayuda para hacer las cosas? En realidad no. Ahora van a ver que la autoeficacia no se nutre de si lo hiciste completamente solo. La autoeficacia se nutre del logro, de haberlo hecho, independientemente de si tuviste alguna ayuda en el camino a hacerlo. La autoeficacia se desinfla, se achica, se, se hace menos fuerte como variable que nos acompaña cuando no existe logro. Y ayer escuchaba una mamá que me dice, bueno, dio todos los mocks y le fue pésimo, y entonces ahora no quiere estudiar. Y en la supervisión de recién, una de las chicas dijo, bueno, la verdad es que estoy re enojada porque le habían prometido tal adecuación y no se la dieron, y él, como se la habían prometido y había sentido que con eso iba a poder, se esforzó un montón, y después vino y me dijo, ¿sabes qué? No me la dieron, no estudio más. Necesitamos encontrar la posibilidad de facilitar el logro, porque la autoeficacia no es algo que se extiende a lo largo del tiempo, es situacional y se desarrolla a medida y se experimenta y se sostiene a lo largo del tiempo a medida que se la nutre, a medida que la persona se va dando cuenta que puede. Y se la nutre, es como un come logros, la autoeficacia. Se nutre de logros. Entonces, la atribución del éxito al esfuerzo, y acá tenemos mentalidad de crecimiento, ¿no? No a la habilidad, al esfuerzo, la percepción del valor de la tarea y las emociones que experimentás mientras tanto contribuyen a que vos alcances una meta. Entonces, los que estamos alrededor de chicos y adolescentes que están creciendo en la capacidad de comprender textos, necesitamos trabajar la percepción de que es el esfuerzo y no la habilidad. Ayer estaba con un chiquito
que me decía, no, no, yo sé, yo sé, yo sé. Y yo le decía, pero déjame que te ayude. No, 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 yo sé, yo sé, yo sé. Y claramente no sabía. Pero ahí está esa dificultad para identificar que lo importante es esforzarme y aprender, no ya tener la habilidad. La autoeficacia está vinculada con todo esto y lo que ellos necesitan para sostenerse es logro, porque lo que alimenta la motivación es quiero volver a sentir pude. Entonces, la experiencia de logro, ese quiero volver a sentir pude, es lo que se traduce en lo voy a volver a hacer. Entonces pensaba acá en esa locura que hacemos a veces que es aprendí a escribir en imprenta mayúscula. Entonces, bueno, llegué al logro, ¿no? Pude. Quiero volver a experimentar esa sensación. Bueno, tirá eso a la basura porque ahora vamos a pasar a la minúscula y después lo tiramos a la basura porque vamos a pasar a la cursiva y no se llega nunca a una escalera sostenida de voy creciendo, voy creciendo, voy creciendo. Entonces, lo que más sostiene la motivación es el logro. Cuando piensan en esos adolescentes que los adultos dicen son vagos, no son vagos, son apáticos por falta de logro. Nadie ha colaborado con que el logro pueda ser posible. Anécdotas como un chiquito que atendemos que dio un recuperatorio de matemática, que estaba súper nervioso, que estudió un montón, se cruzó con la profesora de matemática en el pasillo y la profesora le dijo, arranca a estudiar otra vez, ¿eh? Así le comunicó que no le había ido bien, ¿sí? No hubo forma de ponerlo a estudiar. Nada destroza más la motivación que la falta de logro. Y los adultos a veces lo hacemos al revés. Bueno, ponete las pilas. No, no, las pilas vienen después del logro. Entonces, lo primero que necesitamos para trabajar y entender cómo trabajar comprensión lectora es poner un foco en una variable que es más socioemocional y que es la autoeficacia. En segundo lugar, nadie puede comprender textos y consignas sin determinado backup de conocimientos. Entonces, los conocimientos previos nos ayudan a entender lo que leemos. ¿Cómo definen estos autores a los conocimientos previos? Es esa red de información con la que contamos para generar significado cuando escuchamos y cuando leemos. Es el conocimiento relevante al texto que estamos leyendo o estudiando. Cuando yo abro este texto, como hace mucho tiempo que leo sobre lectoescritura y comprensión lectora y demás habilidades académicas en general, yo empiezo a leer ese primer capítulo de autoeficacia y mi sensación es, che, qué bueno que está este libro, pero hay mucho conocimiento previo que me está ayudando a mí a dialogar con ese texto. Y eso es lo que lo hace bueno. Entonces, cada vez que entramos en contacto con un conocimiento, lo que hacemos es establecer relaciones con conocimientos previos. Y esos conocimientos previos son los que nos ayudan a dialogar con el texto para entenderlo. No sé si lo puse, pero el libro cuenta que en algunos experimentos que se hicieron, donde les piden a los chicos que hagan lectura silenciosa y que después hacen preguntas como, ¿salteás palabras? Sí, ¿cuáles? Las que no sé el significado, pero sigo leyendo, ¿sí? La diferencia entre eso y parar y preguntar el significado es notable en términos de motivación y sostenimiento de la comprensión. Entonces, obviamente nosotros, si lo que queremos es trabajar comprensión, antes de pensar en el texto, antes de ir al análisis del texto, vamos a tener que ayudar a activar esa serie de conocimientos previos que están vinculados con este texto o con este tema y que van a asistir a esa persona en la comprensión de texto. Uno de los experimentos que se hicieron fue con lectores pobres y muy fluidos. Tomaron lectores pobres con mucho conocimiento sobre béisbol y lectores muy fluidos sin conocimiento sobre béisbol y le dieron a realizar una tarea de comprensión de texto sobre béisbol.
la hicieron mejor los que tenían mucho conocimiento sobre béisbol. Pero cuando tomaron buenos y malos lectores, todos con conocimiento sobre béisbol, los buenos lectores le pasaron por arriba a los malos lectores. Necesitamos la fluidez y necesitamos el conocimiento previo. Entonces, cuando estamos trabajando con alguien tratando de estimular el desarrollo de la comprensión lectora, no tenemos que pensar en ejercicios pasivos como lee y responde estas preguntas. O sea, lee y responde estas preguntas, no importa el contexto en el que lo hagamos, no promueve el desarrollo de la comprensión lectora, sino que tenemos que enseñarles a ser agentes activos de la construcción de ese diálogo interno con ese texto. Los conocimientos previos, dicen Fisher y Frey, tienen 3 características. La primera es, se organizan de acuerdo a cierta jerarquía, clasificación y redes conceptuales. Entonces, por ejemplo, si yo pienso en los conocimientos previos que tengo sobre lectura, probablemente yo pueda decir, bueno, a ver, jerárquicamente, toda aquella información que está relacionada con la ciencia de la lectura es la que organiza mis conocimientos previos. Pero tengo distintas clases de información, porque tengo información teórica producida en laboratorios como los de Stanislas Dehaene, tengo información más práctica como la que me dan los distintos programas estructurados de alfabetización, que siempre vienen con digamos, un cómo hacerlo y cómo seguirlo. Ahora, estas cosas también están vinculadas a redes conceptuales. Sé que la conciencia fonológica también es predictora del desarrollo de la capacidad numérica. Así está organizado nuestro conocimiento. ¿Qué quiere decir que esté condicionado? Quiere decir que mientras yo voy leyendo, si yo estoy leyendo una frase de este libro de Fisher y Frey, yo tengo que poder saber en qué medida ese concepto que tengo dentro de esas clases y redes aplica a esto que estoy leyendo. Ah, claro, esto es como, ¿sí? Entonces cuando uno hace una nota al margen y trae un concepto que sabe que está vinculado y pone algún signo como que le hace acordar a determinada cosa, está construyendo. Y finalmente, tiene que ser transferible. Esa información que yo leí, que yo comprendí, tiene que poder ser, por ejemplo, comunicable en una charla, comunicable en un momento como esto. Entonces, mientras lees el texto, tenés que estar haciendo todo esto. Y todo esto es lo que se puede enseñar a hacer. Entonces, una de las variables que están vinculadas a los conocimientos previos es el capital de vocabulario que tenés. Y cada vez que trabajás con chicos en edad escolar que tienen que mejorar su capacidad de comprensión lectora o ampliar su capital de vocabulario, tenés que ayudarlos a hacer esa construcción de lo organizado, ¿sí? De qué es, con qué se vincula, con qué otras palabras lo asocio, cuáles pueden ser sus sinónimos, cuáles pueden ser sus antónimos, ¿sí? Hay ejercicios, estos no es que los vamos a leer, pero les puse algunos como para que después puedan retomar, por eso les dejé el link, pero leer un pasaje en voz alta, detenete, hacete en voz alta preguntas y respuestas, eso hacen los buenos lectores. Por ejemplo, si estás leyendo Un sueño en el río de Alan Say, podrías decir, este libro me recuerda a la vez que mi padre me llegó a pescar. ¿Recordás alguna vez que fuiste a pescar o hiciste algo divertido al aire libre con tu familia? Vamos, esos ejercicios son los que nos ayudan a profundizar en comprensión. Por eso, toda herramienta de pensamiento visible o de metacognición que nos haga entrar en contacto con, bueno, a ver, este texto se llama Las funciones de la célula. Bueno, ¿qué es lo que yo ya sé? Esta palabra célula, ¿a qué me retrae? Y por ahí alguno va a decir a una célula terrorista, no importa. ¿De qué viene? ¿Qué información viene cuando yo leo ese título
o cuando me dicen sobre qué trata este libro que voy a leer. Y inmediatamente yo me puedo plantear, ok, yo sé esto y qué es lo que quiero saber. Y después de trabajar con el texto puedo volver a lo que aprendí. En el libro hay un montón de ejemplos de pequeños ejercicios de este estilo que ayudan a promover eso. Ese diálogo que permite construir un modelo interno de mundo, clásicamente en términos de cómo trabajar con preguntas y respuestas y con inferencias, tiene tres niveles: la relación del texto con el texto, la relación del texto conmigo y la relación del texto con el mundo. Y con ese mundo, hoy por hoy, tenemos incluso la relación del texto con videitos de TikTok. Yo estoy motivando a mis estudiantes a buscar videos de TikTok que les permitan ejemplificar un concepto. Y es buenísimo porque ahí es donde relaciono el texto con el mundo, ¿sí? El otro día yo les puse un ejemplo, estábamos hablando de cómo el cerebro es una máquina de predecir y les mostré un videito de TikTok de un chico que no tiene más de 1 año y medio que está tratando de sentarse en una sillita, capaz que lo vieron, y empieza a caminar para atrás y con el traste hace como un montón de cómputos, a ver si se puede o no se puede sentar en la silla, hasta que en determinado momento se sienta, se acomoda y se pone a ver televisión. Sin que él sepa, su cerebro está haciendo un montón de predicciones. Texto a mundo, ¿sí? Es eso, este texto que me está hablando de las predicciones que el cerebro hace para administrar información, lo puedo identificar en este video. Más allá de todo eso, comprender después sigue este trayecto que empieza con el reconocimiento de las palabras. Entonces, si vos no tenés capacidad para reconocer fluidamente las palabras, vos vas a tener dificultad para comprender el texto o un texto tarde o temprano. Entonces, el reconocimiento de palabras es la capacidad que tenemos para reconocer palabras de manera rápida y sin esfuerzo. Muchos chicos lo que hacen es obviar las palabras que no conocen o que no pueden leer bien. Una herramienta que me enseñó una de las chicas del equipo que es disléxica, que puede servir para esto, es, antes de leer el texto, busca las palabras que ya sabes te van a resultar difíciles de leer. Ella me decía, son las más largas, son las que tienen muchas letras, muchas sílabas. Resaltalas antes de leer el texto. Resaltá, y esto se puede hacer con lectores que no sean disléxicos, ¿eh? Pegá una lectura rápida y fíjate cuáles son las palabras que no conoces, qué palabras capturan tu vista porque no conoces. Marcalas porque cuando llegues a esa palabra vas a tener que hacer lo que esa chiquita que leía hizo cuando leyó traen. Ella venía leyendo de corrido y de repente dijo traen. Ella vio que esa palabra representaba cierto desafío. Entonces, nada será efectivo para mejorar la comprensión lectora si falta capacidad de reconocer palabras. Y a pesar de que a veces no vamos a tener la oportunidad de dar mucha fluidez, sí podemos usar estas estrategias compensatorias que nos van a ayudar a darle a esa persona mayor capacidad de comprensión. Uno de los ejercicios más simples, lo digo siempre en los cursos, pero a mí me daba muchísimo resultado, es el de, bueno, marco todas las palabras que no entiendo, busco un sinónimo, elijo el sinónimo que sí entiendo y lo reemplazo, lo escribo arriba y vuelvo a leer. Porque si yo no tengo conocimiento o reconocimiento de las palabras, me va a resultar sumamente difícil poder comprender y dar un paso más. Ahora, yo la palabra la puedo reconocer, pero puede que no sepa su significado. Entonces, al momento de reconocer las palabras, yo tengo que poder activar el significado, con lo cual poder saber qué palabras no sé de qué me hablan es tan importante como saber qué palabras sí conozco. Y esa primera búsqueda de tiene que haber, la otra vez estaba trabajando con, creo que con alumnos y les dije, bueno, quiero que me digan las palabras que no conocen del texto que estamos leyendo.
Y no me decían ninguna y les dije, no, chicos, esto es imposible, tenemos que poder subrayar un montón de palabras que no entendemos. Estamos leyendo un texto por primera vez de neuropsicología del aprendizaje. No puede ser que no haya palabras que no estemos en condiciones de decir, che, esto no sé bien qué es. Entonces, ese ejercicio, instalar esa conciencia de cada vez que leo un texto, hay palabras que no conozco. Y le conté a mis alumnos, y creo que hace poco lo conté en la maestría, me pasó hace poco que tuve que leer una tesis y apenas la empiezo a leer, aparece la palabra aglólota. Y yo no sé lo que es una aglólota. Y medio como que me agarró, se me fue la autoeficacia al piso. Dije, pero ¿será que estoy en condiciones de corregir una tesis que tiene una palabra que ni siquiera sé lo que significa? Los aglólotas, empezaba el prólogo de la tesis. Fui a buscar aglólotas, es alguien que tiene que aprender a leer y escribir en un idioma que no es el suyo nativo, ¿sí? Sin buscar esa palabra, hubiera sido imposible leer y dar feedback sobre esa tesis, ¿sí? Entonces, poder enseñarles a ese ejercicio también tiene que ver con eso. Segundo tipo de ejercicios que ayuda a aumentar el conocimiento de palabras. Trabajar con los chicos el concepto de que las palabras tienen raíces, sufijos y prefijos y que esas partes, esos morfemas, nos pueden ayudar a empezar a entender de qué se trata la palabra que estamos leyendo. De la misma manera que trabajar con lo que son familias de palabras. Me hizo mucha gracia porque este libro me dio la posibilidad de explicar, después viene creo eso, por qué está buenísimo hacer análisis sintáctico, que los chicos siempre preguntan, o por qué está buenísimo hacer análisis morfológico y sintaxis de palabras. Cada vez que vos te detenés a pensar sobre los sufijos, los prefijos, las raíces y las palabras y el lugar que ocupan en la oración, estás construyendo ese modelo. Ese es el puente entre decodificación y comprensión, el conocimiento de las palabras. Vos podés decodificar perfecto, pero si decodificando perfecto no tenés conciencia del significado de las palabras, la comprensión es inaccesible. Y eso le pasa a un montón de chicos que tienen trastorno por déficit de atención o un nivel de desarrollo de la inteligencia que es menor al promedio. Falta semántica, falta contenido de esas palabras. Entonces, conocimiento de palabras es capital de vocabulario. ¿Qué capital de vocabulario tenés? Depende un montón del nivel educativo de tus padres. Ayer, estaba con un chico chiquitito de 7 años y leyó la palabra fundamental y me dice, no sé qué es, pero mi mamá la dice un montón. Conocía la palabra, aunque no sabía su significado, ¿sí? Entonces, las palabras que usan alrededor tuyo lentamente se van convirtiendo en tu capital de vocabulario. Ese capital de vocabulario se amplía explícitamente, pero se puede ampliar implícitamente, pero se puede ampliar explícitamente. Todos los docentes que trabajan con glosarios antes de empezar a trabajar determinado tema, miren, ahora les voy a contar una experiencia que hice yo hace poco. Pueden mejorar su comprensión, la comprensión de texto de los chicos con ejercicios muy simples. A mí me gusta mucho una autora que se llama Tracy Chevalier. Yo estoy, sobre todo cuando voy a la UCA, pasando entre 2 horas y media y 3 horas arriba de mi auto. La verdad que ya no sé cómo resolver ese tema, pero lo que decidí hace un tiempo es ir en el auto escuchando audiolibros. Los audiolibros me permitieron hacer algo que me gusta muchísimo, que es la lectura de de novelas en un momento que era de tiempo ocioso, 2 horas en el auto en el tráfico. Esta autora no tiene audiolibros en español. Yo tengo buen nivel de inglés, pero sobre todo para lo profesional. Y era un desafío escuchar libros en inglés que iban a tener un montón de vocabulario que yo no iba a saber. Entonces lo que hice, le puse a ChatGPT, voy a leer este libro. ¿Me haces una lista de vocabulario que tengo que tener para entenderlo bien? Uno de los libros transcurría en Inglaterra en el 1800 y era sobre una mujer que buscaba fósiles.
Entonces ChatGPT me hizo una lista que decía, palabras relativas a extraer fósiles en la playa, todas las herramientas. Claro, yo ese vocabulario no lo tenía. Palabras relativas a la Inglaterra de 1800. El nombre de, por ejemplo, de las cosas de la ropa. El nombre de las cosas de la casa. Bueno, no sé, candelabro, apagavela, todas esas cosas. Eh, el nombre de los fósiles. Bueno, yo leí esa lista y habiendo leído esa lista, mi oído pudo ir incorporando ese vocabulario. Eso es muy sencillo de hacer. Antes de trabajar con algún tema, hacer un ejercicio de búsqueda de vocabulario. Entonces, cada vez que tenemos conocimiento sobre las palabras, podemos tener un conocimiento que para empezar es superficial o profundo. Ah, mi mamá siempre dice esa palabra. Eso es superficial. Yo la palabra la identifico, pero no tengo idea de lo que significa. Podemos también tener conocimiento de cuál es la relación entre esa palabra con otras palabras. Entonces, de repente yo puedo escuchar una palabra que puede llegar a resultar un poco más compleja, no sé, cloroplasto, pero si tengo idea de qué quiere decir cloro o a qué será que hace referencia plasto, puedo empezar a sacar alguna conclusión. Si sé que esa palabra se usa en diversos contextos, y para eso hay palabras que tienen distintos significados según cómo se la use, y según dónde está presentada en la oración y cuáles son sus morfemas, ¿no? Si leo hiper algo, también estoy teniendo alguna referencia. Una herramienta muy útil para trabajar relaciones entre palabras es lo que llaman el pensamiento hexagonal. Hacen redes de hexágonos donde los distintos conceptos se van vinculando con los conceptos que podrían permitir construir una red semántica. Entonces, palabras o conceptos o ideas se pueden ir articulando así. De la misma manera que lo que llaman paredes de palabras, y acá me resultó mucho más fácil, encontré muy rápido ejemplos en inglés, o ejercicios como construí a partir de una clave, de una palabra, 4 claves, y otro tiene que leer las claves e identificar la palabra que escribiste, o un tutti frutti en el que, pero distinto, ¿no? Te doy el abecedario y tenés que escribir adjetivos. Y entonces tenés que pensar en el tipo de palabras. O te doy una palabra y vos tenés que escribir una oración en la que esa palabra tenga u otorgue algún significado. Les dejo un par más, de uno más, que está descrito no en este libro, sino en un blog, como para tener un poco de ideas. Otra de las cosas que permite comprender un texto es la capacidad de analizar oraciones. El significado de un texto descansa en una sola oración, así como también en la relación entre las oraciones, que es lo que se llama coherencia y cohesión en un texto. Entonces, cada oración aporta información a la comprensión. Muchas veces, una oración lo que hace es darnos contexto para que estemos en condiciones de entender lo que sigue. Y si aparece una oración que no estoy en condiciones de comprender, eso afectará la capacidad que yo tengo de encontrar ideas principales, de establecer conclusiones, de hacer inferencias a partir del texto o de responder a preguntas. Muchas veces cuando esto se hace menos posible, lo que los chicos hacen es contestar cortito o tomar una palabra que está en la pregunta del texto y escribir todo lo que viene después. Y en realidad lo que está pasando es que no están pudiendo entender oración a oración eso que el texto está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a comprender las oraciones? Bueno, por un lado la sintaxis, el orden de las palabras y la relación que hay entre las palabras. Si yo digo, esa mañana hacía mucho frío, frío está hablándome de la mañana. Y si yo digo, ese frío hacía mucha mañana, no estoy diciendo nada. Entonces,
el orden en el que están expresadas las palabras y la relación que existe entre las palabras es lo que me permite entender el significado de la oración. Ahora, también la morfología, porque si yo digo, esa mañanera hacía mucho frío, mañanera no es una palabra que hace referencia a mañana, pero por ejemplo a una rutina, no a la mañana en sí. Y después está la fonología. Un chiquito el otro día me dijo, ¿pero qué es dranjero? Entonces, si el análisis fonológico, en lugar de traerle una G, le trae una D y me dice dranjero en vez de granjero, y sí, no va a ser fácil. No puse muchas actividades porque me parece que la parte de las actividades es como justo la menos importante, pero sí que hay en todas las edades actividades con oraciones que ponen el foco en, en desmenuzar el significado de cada una de las oraciones y que nos tenemos que tomar el trabajo de darle a los chicos la posibilidad de poner foco en las oraciones, que ellos puedan entender el valor central que tiene en un texto una oración. Y finalmente, el razonamiento verbal, porque nada de lo que leemos puede ser entendido si nosotros no somos capaces de ir más allá de lo que leemos y de entender cada una de las palabras de lo que leemos. El verdadero evento de comprensión llega cuando dialogamos con ese texto, cuando vamos más allá del texto. Comprender está sostenido por el razonar, entre otras cosas porque razonar nos permite saber si la fuente que estamos leyendo es confiable, nos permite interpretar aspectos afectivos en lo que leemos, nos permite vincular oraciones, nos permite entender y seguir instrucciones, leer una consigna. Ayer una chiquita de 15 años me dice, no, es que yo no entiendo las consignas, no sé lo que tengo que hacer cuando leo lo que tengo que hacer. ¿Sí? Ahí hay un problema muy arraigado de dificultad de comprensión que la está impidiendo que ella pueda hacer un montón de actividades. Reconocer patrones de información, poder identificar, ¿no? Secuencias, patrones, eventos, causas, consecuencias, formular hipótesis. Entonces, esto va más allá de entender lo que se nos dice y tiene que ver con poder integrar e inferir información y este es el verdadero diálogo con el texto. Ay, se me repitió. ¿Qué pasó? Ah, estoy yendo para atrás. Entonces, sí pasa que cuando hacemos este tipo de actividades podemos sobrecargarnos cognitivamente y es lo último que quiero que tengamos en cuenta para pensar cómo trabajar comprensión. Cuando nosotros estamos leyendo un texto, hay dos sistemas de memoria que están dialogando entre sí. Por un lado, la memoria de trabajo, que va como sosteniendo esa información que estamos leyendo, pero que también va dando paso, va dando lugar a la información de la memoria de largo plazo, ese conocimiento de contexto que decíamos al principio, que se acerca a la memoria de trabajo para nutrirla y que podamos dialogar. Es decir, cuando yo leo, por ejemplo, no sé, la vida es una caja de chocolates, la vida es una caja de chocolates, nunca sabes cuál te va a tocar, ¿sí? Es una frase que tengo acá en una cajita, que después de mucho tiempo finalmente me compré, y que es de Forrest Gump. Ese conjunto de palabras que junto en mi memoria de trabajo abre un puente a mi memoria a largo plazo. Pienso en Forrest Gump, empiezo a pensar en qué otras imágenes o
o mensajes dejó la película, ¿sí? Puedo también pensar en qué chocolates me regalaron hace poco y si era rico o no era rico. Puedo entonces pensar en qué ganas tengo de comprarme un chocolate. Se establece ahí un puente y ese puente va llenando nuestra conciencia. Cuando llena nuestra conciencia, si la información es mucha, aparece lo que se llama sobrecarga cognitiva. Si yo sé poco sobre eso que estoy leyendo, el sistema se va a sobrecargar muy rápido. Si yo tengo mucho conocimiento de contexto, conocimiento previo, el sistema se va a sobrecargar un poco menos. Esos ejercicios como el que le pedí yo a GPT de hacerme la lista de vocabulario que tengo que tener en la cabeza, son ejercicios que permiten combatir la sobrecarga cognitiva. Como que información que yo ya tengo que tener para poder entender. Cuando estamos dando un texto que es difícil, si antes de eso escuchamos un video sobre el tema que es fácil, estamos disminuyendo la posibilidad de que se sobrecargue el sistema. Entonces, si algo es demasiado largo, la posibilidad de sobrecarga cognitiva aumenta. Entonces yo puedo pensar, si un texto es demasiado largo, yo lo voy a partir en párrafos. Si un párrafo es demasiado largo, yo lo voy a partir en oraciones. Yo voy a ir acompañando el diálogo de mi memoria a largo plazo y de mi memoria de trabajo, achicando la cantidad de unidades de información que tengo que utilizar. Todo lo que son herramientas de marcado de texto apuntan a esto. Bueno, vamos a leer la primera oración, vamos a marcar las palabras que no conozco del primer párrafo, vamos a buscar un sinónimo, vamos a escribir el sinónimo, vamos a releer el texto y vamos a escribir algo al margen. Todo eso es reducir la actividad a varios pasos. Si no, los chicos lo que hacen es leer de punta a punta sin entender nada, pero sin tener tampoco habilidades ejecutivas para administrar todo esto que estamos diciendo. Cuando mucha información se presenta al mismo tiempo, y un texto es eso a veces para un chico, necesitamos priorizar la información importante. Entonces, si hacemos ventanitas y decimos, vamos párrafo a párrafo, vamos por partes, vamos integrando de a poco, eso es mejor. Si la tarea es demasiado difícil, escalonemos desafíos. Si las alternativas son muchas, hay mucha información, hay muchas ideas principales, hay mucho vocabulario nuevo, señalemos el camino correcto. Miren, lo primero que quiero es que rastreemos la información que tiene que ver con esta primera idea que aparece acá en este primer párrafo. Después lo vamos a releer para buscar más información, pero por ahora lo que nos guía es esta información. Comprender lo que leo es mucho más que entender lo que leo. El foco tiene que estar puesto en ese diálogo metacognitivo, ejecutivo, si quieren llámenlo, explícito, consciente, en el que los adultos tenemos que andamiar y sostener y explícitamente instruir a los chicos que tienen hoy poco roce con los libros. Hace poco una amiga que tiene una nieta me manda la chiquita sentada en el piso dando vueltas un libro y diciendo, ah, yaba, 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 yaba. Ya sabe lo que es un libro, pero muchos chicos entran en contacto con los libros cuando empiezan el colegio y algunos no entran en contacto con leer 20 páginas hasta que no están en cuarto o quinto grado. Entonces, todas las actividades preparatorias que implícitamente podrían haber ayudado, no transitaron como debían transitar. Y nosotros tenemos que poner foco en que sea posible realmente hacer todo eso que significa estar en condiciones de comprender. Bien, no sé si hay preguntas, ahí les dejo el enlace al Canva. En el chat no, pero si quieren hacer preguntas, a ver al micrófono.
Sí, tenés que poner el link que pueda acceder cualquiera, porque si no hay que pedir acceso. Ay, pero no lo puse, En- sí. no, te pide acceso. Pará. Enlace público. Se copió el enlace al portapapeles. A ver ese. Te digo. Sí, impecable. Buenísimo. Bueno, qué bueno. Espero que haya gustado. A mí la verdad que el libro me encantó. Me entusiasmó. Así que por eso quería compartirlo con ustedes. Este, es viernes, es tarde. Gracias por estar ahí. Vamos a subir esta charla a YouTube, así la compartimos. Y bueno, y será hasta la próxima. Nos veremos pronto. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por estar. Chao, gracias. Adiós. Adiós, Muchas adiós. gracias. Dios, gracias. Gracias. Chao, Chau. muchas gracias. ¿Cortás la grabación con? Sí.